de la Feria del OIJ 2022. Igual recordarles que mañana continúan las actividades. Tenemos charlas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de diferentes temas, diferentes a los de ayer y diferentes a los de hoy. Entonces les invitamos a acompañarnos nuevamente. La charla número 13 se denomina Delitos ambientales, ¿qué tan grande es el problema? Y retos desde la perspectiva forense. El encargado de esta presentación es el señor John Vargas Fonseca, quien es licenciado en Biología con énfasis en Zoología. Se ha desempeñado como profesional en la sección de Biología del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial desde 1999 y como jefe de esa misma sección desde el año 2013 hasta la fecha. Previo a su ingreso al OIJ, se desempeñó como investigador asociado del Departamento de Antrópodos del Instituto Nacional de Biodiversidad por 8 años y ha ejercido como profesor interino de la Cátedra de Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y para la licenciatura en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entre sus publicaciones se destaca el Manual de Criminalística y Criminología del año 2000, publicado por la editorial Tebas Flores de Madrid, España, y un artículo del año 2013 denominado Tricología, Análisis Forense de Elementos Pilosos en Costa Rica, el cual fue publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Sin más, los dejo con el licenciado Vargas para que nos dé la charla de hoy. Muchas gracias, Nari. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer la invitación y sobre todo la presencia, tanto acá como por medios electrónicos. Es un honor para nosotros y una alegría abrir nuevamente nuestras puertas después de la pandemia y pues contarles un poco sobre lo que hacemos y sobre los diferentes temas que trabajamos en el día a día. A diferencia de doña Silvia y doña Mari, yo me voy a pasar aquí al frente porque corro el riesgo de no verme ahí atrás. Entonces, además me gusta un poco moverme. Siempre, y algunos que ya me han visto y ya me han escuchado, se me sale el biólogo que vive en mí y me tomo algunos minutos porque el asunto del delito ambiental, para mi manera de verlo y en mi experiencia, tiene como primer gran inconveniente que no tenemos muy claro de qué se trata el delito ambiental. Así que me tomo algún tiempo para hablarles de esto y tratar de hacer algo de conciencia al respecto. Esa foto, no sé cuántos la conocen, cuántos la han escuchado. Les cuento que el 95% de las veces que usted ha visto una foto del planeta Tierra es esa foto. Es una de las imágenes más reproducidas en la historia de la humanidad. Y les cuento la historia. Bueno, no sé si alguien la sabe. ¿Alguien? La canica azul de 1972 es la última foto que tomó la misión Apolo 17 cuando fue la última misión que llegó a la Luna y es la única foto que tenemos donde el planeta se ve completo. Es la única última foto tomada por un ser humano del planeta completo y yo siempre pongo ahí el paréntesis del único planeta que tenemos y que conocemos habitable. Tiene varias particularidades, ¿verdad? Es no solamente la única foto del planeta, la última tomada por un ser humano, la única en la que se ve completo el planeta, tomada por un ser humano, sino que es la primera vez que vemos el casquete polar hacia abajo y se ve África. Eso que ven allá café es África, donde hace 200.000 años salió o dio origen la especie del hombre, el Homo sapiens como tal, junto con otras especies de homos para esa época, ¿verdad? Por ahí dije 200.000, empezó por ahí de 70.000 años, el ser humano inició su travesía para abandonar África y conquistar el resto del planeta, y hace 13.000 años erradicamos la última especie Homo del planeta para quedar como los únicos Homo sobre el planeta. Desafortunadamente esa migración de Homo sapiens está marcada por la desaparición de todas las otras especies de Homo y grandes extinciones masivas de mucha de la fauna y de la flora del planeta. Así que desafortunadamente nuestro recorrido por el planeta ha estado marcado por así decirlo,
poca conciencia ambiental. Dicho sea de paso, las primeras fotografías que se lograron en las misiones Apolo del planeta dieron también inicio a los movimientos ambientalistas alrededor del mundo para hacer conciencia de la preservación. Varios cientos de millones de dólares después y varios años después, la humanidad sigue sorprendiéndonos, o la capacidad humana sigue sorprendiéndonos y generamos cosas como estas, que no sé si la conocen. Yo tengo varias, además de la biología, afición por este tema. Eso es una fotografía de Marte tomada por un satélite que orbita ese planeta con unas cámaras impresionantes y que logra cosas tan increíbles como esas. Y no siendo suficiente tener un satélite sacando fotos a Marte, ya pusimos sobre la superficie del planeta. Esta es la última generación del robot norteamericano que iba con un helicóptero, que es este que ven aquí a la izquierda, y el de allá es el robot chino que se posó sobre Marte hace un par de años. Si ven, este es un selfie que se hace el robot con su brazo mecánico, pero aquel vean que es una foto lejana, y ahí empiezan los conspiranoides a decir, es un montaje. No, está documentado, está escrito. Esa fotografía la sacó el robot depositando la cámara sobre la superficie, alejándose y tirando la ráfaga automáticamente, ¿verdad? Impresionante. Sin embargo, aquí hay un pero, que es el que quiero hacer ver. ¿Dónde quedó esa cámara? Pues esa cámara quedó ahí. Por así decirlo, ya empezamos la nueva conquista de otro mundo y la empezamos contaminando. Por si no lo sabían, la vida en la Luna o en Marte es literalmente imposible, no hay una atmósfera como la nuestra, así que la radiación solar hace que cualquier cosa sobre la superficie de esos planetas no pueda vivir. La vida no es posible sobre esa superficie. Así que nuestro mejor plan, y mucho de lo que Elon Musk está invirtiendo, nuestro mejor plan en caso de que tengamos que abandonar la Tierra es ir a escondernos en las cuevas marcianas, donde esperamos protegernos de la radiación solar, dada la ausencia de una atmósfera, y vivir, perdonen el término, pues como ratas o como topos en las cuevas. Así que yo quisiera hacer ver que no es un muy buen plan y que en realidad deberíamos ver cómo devolvemos los daños que estamos haciendo. Sigo con esa línea. Esa es aquí, en la parte de abajo del robot norteamericano. Ahí está el helicóptero, la parte metálica, y esa tapa era lo que lo protegía para el descenso. Otra vez, esa tapa quedó ahí, y ahí está botada en la superficie de Marte en este momento. Y esta es una historia que ya hicimos en los años 70. Hay 182,000 kilos de residuos sobre la superficie de la Luna, de las misiones Apolo, nada más las de Apolo, porque no sé si saben, hay varios robots rusos, chinos, europeos, pero como pueden ver, conquistamos, avanzamos, tenemos mucha tecnología y detrás de eso vamos dejando una huella ecológicamente cuestionable, si es lo que lo podemos llamar de esa manera. Así que yo quiero volver la mirada acá. Ese es nuestro único planeta, el que conocemos aún, los que más o menos cumplen un perfil habitable, está a instancias inalcanzables y aún no sabemos si son habitables. Así que nuestro mejor plan, deberíamos cambiarlo, no debería ser escondernos a las cuevas marcianas, sino rescatar nuestro planeta y rescatarlo literalmente, porque ¿qué está pasando con el planeta? Otro paréntesis, ahí viene el 70% del planeta Tierra es agua, así que hubiéramos puesto el planeta agua en vez del planeta Tierra, porque de pronto también esa inconsciencia de que tenemos mucha agua, mucho más agua que tierra, hace que no conozcamos el problema ambiental. Bien, ya Maricel respire, voy a hablar de cosas ambientales y de cosas forenses. Superado el anuncio ambiental. No, mentira, me encontré hoy en la mañana estas dos fotos. Esa es la foto sacada por Cassini, una sonda en el 92 cuando abandonaba el sistema solar, y esa es la Tierra. Y está mucho más linda en el 2014 con los anillos de Saturno y ese punto que ven ahí en la Tierra. Todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos, las guerras, las hambrunas, el mundial de fútbol, el partido de jueves ocurre en ese pequeño punto y nos hace ver un poco, y también los invito a que hagamos conciencia sobre lo pequeño que es nuestro planeta y cómo tenemos que cuidarlo. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Sí, tiramos basura, si extinguimos a los otros homos, extinguimos a los grandes mamíferos,
¿Cómo podemos definir el problema ambiental actualmente y qué componentes se enlazan con la función forense y tenemos que abordar de alguna manera u otra? Bien, la primera pregunta es ¿por qué a nosotros nos debe importar la conservación del ambiente? ¿Verdad? La explicación biológica, y de paso digo fracasada, es la del equilibrio de los ecosistemas. Los biólogos venimos por años diciéndole a las personas hay que conservar el equilibrio de los ecosistemas. Y es como un concepto nebuloso, ¿verdad? Como un concepto para las personas que no estudiaron ciencia, que no estudiaron biología, ven eso y dicen, sí. Pero bueno, hago un resumen rápido. Recuerden que todo eso está entrelazado. Los bosques le dan de comer a los herbívoros son el alimento de los carnívoros y los carnívoros mantienen las poblaciones de organismos en equilibrio. Literalmente, extraer un componente de esa red trófica, que es la manera en la que la llamamos técnicamente, una red trófica es literalmente lo que pasa cuando sacamos una pieza que no debemos jugando Jenga. Se va a desplomar el sistema. Y tenemos cientos de ejemplos de esto, cuando, por ejemplo, por la sobreexplotación de un organismo, hay un grupo de algas, por ejemplo, un depredador de algas es eliminado, las algas se disparan en términos de volumen de población y esas algas agotan todo el oxígeno de una región de un lago y todo lo demás que estaba ahí se murió porque las algas en desequilibrio consumieron todo el organismo, todo el oxígeno disponible. Entonces, básicamente, como les digo, esa es la razón teórica de toda la vida que digo y acepto, pues es un modelo de tratar de convencer a las personas que no se han formado en esto, de que es importante que nos importe el ambiente. Algunos otros ejemplos de esto voy a pasar por aquí muy rápido en términos de la depredación o la eliminación de un gran depredador en sistemas acuáticos, son los tiburones. Esa aleta tiene un valor en el mercado, sobre todo asiático, y desafortunadamente por creencias de propiedades afrodisíacas, como diría Arjona, no ese es el camino, mejor un poquito de amor, un poquito de comprensión, un poquito de escucha y la sopa de tiburón, pues de todas formas no le va a servir si no habla y si no conversa con su pareja. Pero entonces esta cosa se vende en volúmenes tan altos, solo la aleta, que hace que los pescadores hagan esto. Al animal lo capturan, le cortan las aletas, lo tiran vivo al mar, por si quieren seguir llamándolos humanos, porque si meten todo el vástago a la lancha les quita campo por las aletas que van a recibir, por las que van a pagar muchísimo dinero. Eso es un buen ejemplo de desequilibrio. ¿Por qué? Porque los tiburones, está de más decirlo, son los grandes depredadores del sistema marinos, mantienen las poblaciones de otros organismos controlados y si los quitamos, pues van a empezar a explotar otras especies y a desequilibrar y se nos va a caer la yenga de la vida en muy poco tiempo. Bien, tenemos otros ejemplos menos comunes o menos conocidos, ¿verdad? De cosas que hacemos en el día a día. Eso es una llama del bosque. A muchos nos encanta verlos floreados. Está en el campus de la Universidad de Costa Rica. Bueno, es una especie introducida, no es autóctona ni siquiera de América, y está documentado que su néctar es venenoso para algunas especies, particularmente de avispas, que son polinizadoras de las plantas nativas del país. Si usted elimina las avispas, hemos oído, ya hay una ley para proteger las abejas. Si eliminamos las abejas y los polinizadores, pues nuestros cultivos empiezan a dejar de ser polinizados y nos quedamos sin frutas y nos quedamos sin alimentos. Simple y sencillo. Otro buen ejemplo, también con otras prácticas, a los que les gustan los peces, quieren peces marinos, se traen esa belleza de animal que no es de acá, que es del Océano Índico, después no lo pueden controlar porque come literalmente como un animal, se come a todo lo demás, se come sus peces que tanto le costó, entonces se hartan y lo botan, pero como no lo matan, sino que lo tiran por el inodoro y por el inodoro va a dar al mar. Y entonces en este momento tenemos una gran emergencia en el Caribe y andamos viendo a ver cómo logramos a través de pesca deportiva, de concursos, de cómo lo cocinamos, ver cómo reducimos estas poblaciones en el país que están afectando a las especies nativas. Aquí hago un paréntesis también del problema ecológico, biológico y evolutivo. Las especies que se desarrollaron por millones de años en la costa costarricense nunca tuvieron un enemigo biológico como este, natural.
Entonces se lo topan, no le tienen miedo porque nunca lo han visto y entonces él aprovecha y erradica básicamente todo lo que sea nativo, y ese es un gran problema. Y recientemente, pues tenemos puse comillas, en desarrollo urbano, esa es la noticia de hoy. Calle Fallas en Desamparados se inundó por 7ª vez este año. Escuché en las noticias que van a invertir 1.000 millones de colones para arreglar el problema, incluyendo la quebrada que pasa debajo del colegio, que uno dice, ¿cómo el colegio fue construido sobre una quebrada? Pero bueno, también me causa bueno, también tenemos de abajo, es la inundación de Jacó, que cuando se inundó yo decía, pero ¿cómo se inundó Jacó? Pero si es que tiene al mar la par y eso es plano. Bueno, se inundó Jacó. Y cada vez que leemos y escuchamos en noticias sobre este tema, el discurso siempre es el mismo. La municipalidad no hace nada, el gobierno no hace nada. Yo he vivido aquí 30 años, esto nunca había pasado, esto nunca había ocurrido aquí, porque sí, esto no había ocurrido nunca antes y el planeta nos está mandando mensajes en todas las formas posibles para decirnos que estamos en un gran problema. Tan grande que la discusión en este momento en la COP de este año, la Conferencia Ambiental de Naciones Unidas, es sobre si la propuesta de un grupo de países es permitir que el aumento del planeta global promedio, que se acordó en 1.5, si mal no recuerdo, se permita a 2, ¿verdad? Porque ya saben que no van a lograr no van a lograr el 1.5, sino que 2, y 2 grados promedio a nivel del planeta genera que esto no frene, sino que empeore. Ahí se las dejo porque si me devuelven la diapositiva, muchas de las personas que hoy le piden, le exigen y culpabilizan a la municipalidad por la inundación son las mismas que cuando construyeron se enojaron porque la municipalidad les clausuró por estar básicamente construyendo sobre la quebrada. Y en este momento, en la atención de muchos asuntos de ámbito forense, básicamente todas las quebradas en el área de topografía, todas las quebradas están invadidas en su área de protección y esa agua, ténganlo por seguro, que tarde o temprano va a tomar nuevamente su cauce y va a reclamar nuevamente su terreno. Así es como el planeta nos está anunciando. Ahora, insisto con la pregunta, y no sé cuántos vieron la pregunta, veo gente muy joven, casi todas. La película de los emojis, ¿verdad? Ese personaje era, ¿verdad? Ustedes van a decir, ¿para qué lo trajeron? Pongan otro doctor a enseñar fotos de cadáveres. ¿Por qué es importante la conservación del medio ambiente? ¿Por qué es importante? Bueno, yo quiero marcar sus cerebros, tanto aquí como los que nos están viendo en Zoom, con el último mensaje que el planeta nos está mandando. Si usted no sabía, y bueno, si está en el lado de los conspiranoides, también lo respeto mucho su posición, pero ya hay suficiente evidencia científica de que eso no salió de un laboratorio artificial y todas estas creencias. El COVID y las pandemias generadas por procesos de zoonosis tienen que ver con el problema de conservación ambiental y específicamente con el delito ambiental de tráfico de especies silvestres. Punto final de la discusión. Ciertamente, la humanidad ha experimentado a lo largo de la historia muchísimas pandemias, siendo probablemente la peor la peste negra, que duró como 200 años antes de que generáramos resistencia. Pero cada vez, vean que conforme la curva crece, arriba tienen las enfermedades que se han logrado concretar como pandemias y abajo las que tienen el potencial han intentado o lo lograrán en el futuro. De enfermedades zoonóticas, eso es las enfermedades que vienen de animales silvestres, porque también estamos esperando, o uno de los peores candidatos que tenemos es la malaria, por los zancudos que están fuera de control, y en cuanto a la malaria mute, será otro gran problema para la humanidad. Y dentro de los puntitos son cada vez más seguidos, o sea, esto cada vez es más frecuente a lo largo de la historia humana. Si no nos importa la cantidad de muertes que esto nos generó, que ha sido bastante, y solo por probabilidad, al menos una persona de los que están aquí presentes o viéndonos, tuvieron una pérdida directa en su núcleo familiar por la pandemia, porque fueron muchísimas las personas o afectadas o muertas. Bien, ese es el costo económico de la pandemia. No tiene precedentes y cuesta entenderlo, porque vean que todas las otras pandemias hablan de billones de dólares.
Para referirnos al impacto mundial de COVID, hablamos de trillones de dólares. Perdonen. Y las cifras millones, billones y trillones son difíciles de manejar para nuestros cerebros. Entonces, usamos este ejemplo del tiempo. 1 millón de segundos equivale a 11 días. 1 billón de segundos equivalen a 31,7 años. Y 1 trillón de segundos a 31,000 años. Son cifras completamente inimaginables para nuestro cerebro. El impacto económico medido a ese momento es gigantesco y todavía falta la recuperación económica y todo lo que la crisis económica post-pandemia nos va a generar. Eso es el mapa de el Health Map que ustedes pueden consultar todos los días con las potenciales alertas alrededor del mundo monitoreadas desde la semana anterior, o sea, la semana anterior, con los reportes de la semana anterior. Hoy actualicé esa diapositiva de la última vez que di esta charla en junio anterior, o parte de esta charla en junio anterior, y eran 660 alertas. De aquí tenemos 798. No digo que va en aumento permanente, simplemente oscila, pero la tendencia de enfermedades que tienen potencial para convertirse en pandemias es gigantesco. Pero ya pasó, la pandemia ya pasó, ya la mascarilla no hace falta, ya el distanciamiento no, y aquí tenemos una memoria muy corta y realmente tenemos que atender esto. Ok, zoonosis. Otra vez Maricela hace cara de aquí, ahora voy a hablar de forense. Zoonosis. ¿Cuál es la zoonosis? ¿Qué es la zoonosis? ¿Por qué se produjo el COVID? Bien, la vida silvestre tiene dentro de su organismo virus, bacterias, sus propias enfermedades que al momento de o por los cambios del ambiente por factores antropogénicos entran en contacto con las personas. Y esos virus que solo enfermaban a un animal, mutan y son capaces de enfermar a una persona. Digamos que es una explicación muy sencilla del proceso de zoonosis. Bueno, y ese es el origen de las pandemias. Aquí tenemos el dato de Naciones Unidas de cuáles son los factores que incrementan la emergencia de zoonosis, y vean que tenemos deforestación, tráfico ilegal y pobre regulación de vida silvestre, cambio climático, resistencia a los antibióticos, por ejemplo, que no se trata de que usted, por ejemplo, se toma mal el antibiótico que le mandaron en la caja. Se trata en realidad que para poder producir el pollo o los pescados que comemos masivamente en esas granjas gigantescas de pollos, como están tan hacinados, como están tan juntos, se enferman. Para que no se enferman y rescatar la mayor cantidad, les meten en el alimento antibiótico. Entonces, en realidad, los virus de esos pollos generan resistencia al antibiótico y cuando alguno muta, resulta que muta siendo resistente a las medicinas y por eso es que el problema empeora. Bien, como les dije, este es un reporte del IPBES en donde su sección tercera habla específicamente del tráfico de vida silvestre, la biodiversidad y las pandemias. O sea, la relación es absolutamente directa y como lo dije al inicio, la evidencia es contundente en torno a esa realidad. Eso que ven abajo es el enterramiento, la destrucción de un decomiso legal de pangolines. Recuerden que el pangolín junto con los murciélagos son los dos principales candidatos de haber sido el generador de la pandemia actual. Vean el volumen de pangolines que estaban sacrificando en ese momento. ¿Y por qué es que ocurre esto? Bueno, porque el ser humano ha generado la costumbre de tener un acceso o un acercamiento muy directo, ya sea a través de mercados. Vean que ya están, estos son animales silvestres que están siendo procesados para consumo humano en condiciones que, ¿verdad? Vean que hay murciélagos, hay patas de saínos. Este es el mejor ejemplo del acercamiento de esto que ven aquí, son jaulas con animales vivos. Vean allá a la derecha los alimentos que van a ser procesados. Las heces, las orinas de los animales superiores caen sobre los de abajo y esto es literalmente el caldo de cultivo perfecto para los procesos zoonóticos, porque entonces ahí es donde las cosas mutan, los virus mutan y pueden enfermarnos. Entonces, también vuelvo a la pregunta original, y aquí ya no es sino que nosotros, de este lado,
decimos, no, pero no se preocupen, nosotros estamos fuera de la responsabilidad de la pandemia actual, porque lo cierto es que nosotros no andamos comiendo murciélagos, ni comemos culebras, ni cosas de ese tipo. Entonces, para cerrar el capítulo de concientización, les traje una imagen un poco más occidental del problema, porque en Occidente tal vez no nos comemos a los murciélagos, pero así hacemos cosas como estas, que es personalizar, humanizar a los animales y tener un trato indebido con ellos. Afortunadamente, yo puse las de los animales domésticos, y los animales domésticos tienen el beneficio de que son un poco más cuidados médicamente, ¿verdad? Hay un concepto de una sola salud en la que se incluyen los animales y eso reduce los problemas de pandemias, pero ese chiquito con el chancho en el centro, yo no sé ni qué sentir, ni qué pensar, pero eso, cada uno de esos besos de los muchos que encontré al momento de hacer esta búsqueda, significa la posibilidad de un salto zoonótico y de abrir las puertas a la próxima pandemia global. Entonces, si no los convence la explicación aburrida biológica de las cadenas tróficas, si no los convence que se nos inundan las ciudades y que perdemos millones de colones tratando de arreglar algo que no se va a arreglar, pues espero que la pandemia haga una conciencia en las personas de que el delito ambiental necesitamos urgentemente atenderlo y que lo atendemos con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Bien, ahora, entremos un poco en materia. ¿Cuál es el problema desde la perspectiva criminal? Nada más y nada menos que el delito ambiental es el cuarto negocio más productivo a nivel mundial. Solamente superado por la trata de personas, que genera alrededor de 157 billones de dólares, la falsificación, que tiene una utilidad de 288 billones de dólares, y obviamente las drogas, que generan 344.000 billones de dólares. Esos son datos de ese informe, que es del 2016 y aún no han sacado el siguiente. Pues del delito ambiental se calcula que se roban entre 91 y 258.000 millones de dólares al año, como les dije, solo para los datos de 2016, y esto ténganlo por seguro que va a aumentar con las investigaciones más recientes. Bien, ese es, para ese mismo informe, una diagramación de los delitos ambientales más importantes alrededor del mundo. Vamos a ir disgregándolos uno a uno, pero no puedo evitar hacer en este momento una comparación de los factores que Naciones Unidas dicen que son generadores de pandemias y los diferentes delitos ambientales que vamos a ir viendo en detalle. La relación es absoluta y es directa y no podemos negarla. Bien, la tala y el comercio ilegal son el primer gran problema, en que generan los círculos negro y gris, establecen la producción, por así decirlo, en billones de dólares. La tala se proyecta que genera entre 152 y 50,7 billones de dólares, estando en juego los medios de subsistencia en general, ¿verdad? Desertificaciones, pérdidas de terrenos productivos, todo lo que tiene que ver con inundaciones, porque un desarrollo urbano desordenado genera estas coberturas de concreto que después hacen que el agua no sepa para dónde coger, y por dónde coge es por donde estaba originalmente el río, etcétera, etcétera. Extinción de especies, innegablemente. Recuerden del gráfico inicial, si usted quita los árboles o los bosques, pues está quitando las casas de los animales y por tanto entonces está atentando contra todo el ecosistema y todas las redes tróficas. Bosques en peligro, por ejemplo, lo que va a pasar con Monteverde, que es un tipo de bosque muy particular, zonas altas, zona boscoso, que cuando el planeta se caliente, pues las plantas de Monteverde no van a tener para dónde subir, sino que van a desaparecer. Y pues también hay un impacto en las economías nacionales, porque hay un gran porcentaje del comercio que se hace de manera ilegal. Ok, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos emisiones de cambio climático. O sea, al eliminar árboles, recuerden que eliminamos la posibilidad de capturar carbono y por tanto también estamos aportando al calentamiento o al cambio climático en general. Los retos forenses está, al menos para Costa Rica, con un gran problema para la identificación de madera. Si queremos atender el delito de tala y comercio ilegal de madera, pues evidentemente lo primero que necesitamos saber es qué especies están sacando y si algunas de estas son de las especies protegidas por los tratados internacionales. Eso en este momento es un gran vacío dentro de nuestras capacidades, y también la trazabilidad del origen, ¿verdad? Porque muchas veces se captura un cargamento y se dice, se sacó con este permiso, pero la madera viene de otra zona que no, para la cual no se tenía permiso.
El segundo bloque es la pesca ilegal no reportada o no regulada, que afecta también con el agotamiento de las poblaciones de peces, nuevamente desequilibrio de los ecosistemas, pérdida de ingresos de los pescadores locales y de los estados, por ejemplo a nosotros que nos sacan atunes por toneladas de toneladas y que ni el país ve dinero ni lo aprovecha, sino que sale en grandes barcos hacia Oriente. Ahí están las especies que tienen que ver con este gran problema y también los retos forenses en este ámbito están en la identificación de especies protegidas. Por ejemplo, en este momento muchos de los cargamentos de tiburones legales van incluidas especies de las protegidas que no tenemos en este momento capacidad analítica para identificar. Y también la trazabilidad del origen que corresponda a especies de las zonas o que no provengan de especies o de zonas protegidas. Por ejemplo, ningún tiburón, aunque esté permitido su captura, debe venir de las poblaciones de la isla de Coco, por ejemplo, o de un área protegida como toda la nueva franja protegida de Cocos y Galápagos y el Pacífico costarricense. Bien, el siguiente gran problema ambiental tiene que ver con la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre. Nuevamente, hablamos de extinción de especies, desequilibrio del ecosistema y los retos forenses son básicamente los mismos en términos de identificación de las especies protegidas por la legislación y la trazabilidad del origen. Aquí tenemos un caso particular que nos referimos al blanqueo de fauna, que es, por ejemplo, un zoocriadero de aves, por ejemplo, que empieza a reportar polluelos de la especie como nacida de las especies que están en cautiverio, pero que en realidad están siendo extraídas de los ecosistemas naturales e introducidas en el negocio de la exhibición de esas especies. Ha ocurrido con especies más grandes, por ejemplo, jaguares, ¿verdad? En este momento estamos indagando la posibilidad de una pareja de jaguares en cautiverio que tuvieron una cría y se va a verificar si efectivamente esa cría vino de los padres en cautiverio o si fue extraída irregularmente de las montañas. Comercio y vertido de residuos peligrosos, entre 12.000 y 10.000 billones de dólares. Es en general el agotamiento del ecosistema. Vean que cuando ven el logo y hablamos de comercio y vertido de residuos peligrosos, pues sí, el cianuro y el mercurio que se está utilizando para la minería ilegal en el norte del país y en el mundo, pero también los agroquímicos, todos los pesticidas, todo lo que se utiliza para la pesca ilegal en quebradas, para obtener camarones y cosas de este tipo, son inconvenientes que tenemos que atender. Entonces, el reto forense es la identificación química de residuos en matrices múltiples. Ojo con esto, porque en realidad, y el Departamento de Ciencias Forenses en su catálogo de servicios, en el caso de la minería, pues claro, podemos identificar oro. Lo que pasa es que lo que se le captura a estas personas son unos lodos con el oro disuelto en el mercurio o en el cianuro, y eso ya metodológicamente no es tan sencillo de realizar. De hecho, en este momento no es posible realizar para nosotros. Si es un pedazo de oro, podemos verificar que lo sea, pero ya la infinidad de matrices que involucra el delito ambiental, eso es un gran reto para nosotros de atender en términos económicos. Bien. Y este está muy relacionado en realidad de la extracción y comercio ilegal de minerales, con ejemplos como el que ya mencioné del oro, y que en principio cuando usted ve el origen, el diagrama original, cuando yo vi en la cantidad de dinero que generaba esta industria, inmediatamente uno piensa en los diamantes y piensa en el oro, pero en realidad no es la mayor generación de riqueza, sino que en realidad son los árboles, y los diamantes y el oro pueden estar a un nivel bastante cercano a lo que produce la pesca ilegal. Bien, vean que en el centro de ese diagrama hay grandes inconvenientes o comunes denominadores que tenemos que atacar desde la perspectiva de la investigación de la organización de OIJ con su nueva sección especializada en delitos medioambientales, gracias a la gestión de don Walter Espinosa, que nos duele mucho que no esté hoy aquí. Entonces, hay que atacar la corrupción, hay que atacar la falta de legislación, hay que atacar el crimen corporativo, porque aunque también hay mafias, el crimen corporativo se trata de empresas, ¿verdad?, que le dan la vuelta a la cosa. Por ejemplo, grandes desarrolladores de condominios que se les aprueba las plantas de tratamiento para las 3 torres con ciertas características, y al momento de ejecutarlo lo escalan, y entonces para ahorrarse algunos millones de dólares, millones de colones, lo escalan, menos material, pero ahora no va a ser capaz de procesar todo el volumen de tratamiento de aguas de un condominio como ese. Eso es crimen corporativo, mafias, falta de aplicación de la ley,
todo esto que les dije, dónde estaban las municipalidades que otorgaron los permisos de cada una de las casas que están invadiendo las áreas de protección de las quebradas en todo el sur, en Escazú, en Santana, en Coronel, o sea, básicamente en cualquier parte del GAM usted va, ahora al final, y encuentra inconvenientes en ese sentido. Por supuesto que los conflictos se refiere más a lo que pasa en África con los diamantes de sangre, pero no deja de ser un conflicto lo que está pasando en Cruzitas porque hay un gran dilema, ¿verdad?, social en términos de cuánto se hubiera aprovechado si hubiéramos permitido esto legalmente y cuánto se hubiera beneficiado al país. Es un gran dilema que tendríamos que atender bien. Y, por supuesto, el aumento de la demanda. ¿Qué significa eso? De que mientras Asia siga consumiendo aletas de tiburón, mientras Asia siga consumiendo pepinos de mar deshidratados y pague por ellos, pues van a seguir comprándolos y las organizaciones criminales continuarán extrayéndolo masivamente para satisfacer ese mercado. Hablando de dinero, cuando uno dice, ¿de dónde sale todo ese dinero? Este artículo que me encontré por acá habla de los puntos amarillos arriba. Bueno, vean que es el precio por kilo y el precio por individuo, especies marinas arriba, especies terrestres abajo. Los puntos amarillos son la referencia del valor del oro en kilos y ven ahí los datos del precio en el mercado por especies silvestres. O sea que por la aleta de un tiburón se pagan 1.697 dólares por kilo. El pene de un tigre vale $473,000. Me encanta su expresión de ¿y para qué? Porque es afrodisíaco y se lo compran y pagan $500,000 creyendo que con eso van a resolver otro problema que es basicológico. La bilis del oso, $443,000. El cuerno del rinoceronte, $100,000. Del otro lado, un tiburón ballena completo, $341,000. O un rinoceronte blanco, $368,000. Estamos hablando de cantidades de dinero inimaginables. Yo no sé ustedes, pero yo mismo que estudié biología, que soy forense desde hace 25 años, no tenía la noción de que esto ocurría. Y si creen que eso es un problema, ¿verdad?, porque les estoy hablando de rinocerontes y de tigres, cosas que aquí no hay, pues Costa Rica enfrenta un problema donde lo que más nos sacan, aunque nos sacan vertebrados, nos sacan invertebrados. Y vean este dato por aquí, está en oferta, si lo quieren aprovechar, costaba $100, esta ahora está en 50, y por aquel otro se pagaron 75,000 colones en una página con catálogo tipo Amazon, donde usted entra, ve el catálogo y compra como si estuviera comprándose un estuche para su celular. Esto ha estado siendo atacado. Vea que la fiscala general denunció grave saqueo de la vida silvestre. Mercado ilegal de Europa pagó casi 650,000 colones por una mariposa exportada sin permisos. La familia dice que se le pagó, bueno, en la contabilidad que se encontró en ese allanamiento, se pagó 1.000 euros, no se ve, está aquí abajo, 1.000 euros por una mariposa. Si hacemos el ejercicio de el precio por kilo con nuestra mariposa, una mariposa la más grande no sobrepasa el gramo, pues se pagó $1.035,000 por esa mariposa en términos de kilo. Digamos que era una mariposa muy grande y por eso pagaron tanto, 2 gramos. Pues se pagaron $517,000 por esa mariposa si hacemos la comparación en términos de peso. Entonces es un poco la idea de hacer ver que no es un problema ajeno a Costa Rica, es diferente el enfoque, porque aquí no sacan rinocerontes, aquí no sacan cuernos de elefante, no sacan bilis de osos, pero sí sacan mariposas por las cuales se paga muchísimo dinero. Y pueden ir a ver a la exhibición, porque el inconveniente mayor que estamos teniendo con todo esto es que ya no se trata de un problema de delincuentes, sino de bandas organizadas y de crimen organizado. El informe del Estado de la Nación, tanto en su versión del 2020 como el informe del 2022, habla del crecimiento de las especies decomisadas. Quiere llegar para el periodo 2014-2018, fundamentalmente nos estaban sacando pájaros y peces. Del 2012 al 2017, OIJ y el Ministerio Público hablaba de aproximadamente 10,000 denuncias relacionadas con vida silvestre, donde, ojo el cambio, ahora lo que más se están sacando eran hormigas, escarabajos, arañas y mariposas. Y concluye el informe de esta nación que el trasiego de vida silvestre se ha popularizado entre las organizaciones criminales. ¿Por qué esto está pasando con las organizaciones criminales? Fácil.
porque genera muchísimo dinero, es el cuarto negocio más productivo del mundo, con un bajo riesgo jurídico, porque las penas asociadas al delito ambiental son bajísimas. De hecho, todas están por debajo de la pena mínima para cárcel, así que si usted lo agarran con un gran cargamento de escarabajos, como el que nos ha llegado varias veces al laboratorio, pues el castigo es mínimo. Con la diferencia de que una caja llena de escarabajos metálicos metidas en resina, puestos en los aeropuertos de la región a 20, 30 horas por llavero, usted está hablando de varios millones al año. Entonces, ¿y si los agarran qué? 1, 2 años. ¿Cuántas multas? Salarios mínimos ahí de multa. En realidad es un buen negocio para los delincuentes. Entonces, la mesa está servida para que esto siga avanzando. Está tan servida para que siga avanzando que para el informe de esta evaluación del 2020, que llegaba hasta el 2019, hablando de especies amenazadas para Costa Rica, según la lista de UICN, se decía o hablaba de 362 especies. Para 2021, esa cifra ya subió a 547. Vean el incremento de la cantidad de especies por la amenaza, porque el comercio ilegal y las bandas organizadas encontraron un gran negocio en este asunto. Bien, voy a ir aterrizando con algo que me parece muy importante de cara a los retos forenses, porque el gran reto forense es cómo atendemos la demanda de nuevos servicios que no teníamos. Estábamos ocupados con homicidios, con violaciones, con identificaciones de humanos, y ahora nos toca identificar un pedazo de carne de alguien que salió a la montaña con él, o cientos de insectos que fueron decomisados en un cargamento de correos. Bien, según el informe de evaluación del 2020, desde el 2015 se destina para la protección de la biodiversidad del 0,1% del PIB. Y es inevitable en este momento compararlo con los 258.000 millones de dólares que generó, por cierto, iba a poner el dato, no me dio tiempo, ténganlo por seguro que el 0,1% del PIB no es ni cercano a los, anda por ahí los 158, pero para todo lo que significa la protección del medio ambiente. Bien, como para dejar un cierre. Uno, debemos entender, tiene que importarnos el problema ambiental, literalmente. Esto no es, sé que van a decir, no, hubiera venido en chancletas el biólogo. Literalmente estamos hablando de la subsistencia nuestra y sobre todo de las futuras generaciones. Hay falta de recursos para pericias forenses en general. Ya estábamos con serios problemas para atender la demanda de los delitos para humanos y lograrlo para atender el ámbito forense es aún más difícil. De hecho, Costa Rica abrirá el primer semestre de 2024 el primer laboratorio de genética no humana de la región para atender el delito medioambiental, para hacer identificaciones moleculares de flora y fauna silvestre asociadas con tráfico ilegal, y todo eso se logró a donaciones internacionales, porque definitivamente el $1.000.000 que costó ese laboratorio no estaba dentro del presupuesto de mi sección. Y ojo quiero hacer este cierre que es muy importante, ojo con pericias realizadas por no forenses. ¿Qué significa esto? Cuando hay que investigar los casos, cuando el Ministerio Público necesita identificar árboles, por ejemplo, o ocupa identificar el ADN de un felino para saber si hubo blanqueo del felino, y los laboratorios forenses no les ofrecen el servicio, pues entonces acudirán a las universidades o a ONGs o a centros de investigación. No es que esto esté mal, y tocará hacerlo porque de aquí a que tengamos dinero en ciencias forenses para atender todos los servicios que el Ministerio Público requiere, pues habrá que recurrir a ellos. Lo que sí es importante es que esas organizaciones tomen en cuenta los elementos elementales que se requieren en el ejercicio responsable de las ciencias forenses modernas, como las acreditaciones, como la documentación de la competencia técnica del personal, como el mantenimiento preventivo de los equipos, como las pruebas de competencia interlaboratoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cuidado con los sesgos de contexto, ¿verdad? Voy a decir esto con muchísimo cuidado y sobre todo con mucho respeto. Probablemente para un caso relacionado con jaguares podremos acudir a los recursos o a la investigación de una ONG dedicada a la protección de los jaguares. Y pues eso tiene un inconveniente, ¿verdad? Porque los forenses somos objetivos, nos debemos a la ciencia. Y si la pericia no da, pues no da, ¿verdad? Aunque nos dé mucha lástima a la jaguar. De pronto una organización que tiene
¿verdad? Un interés en un grupo particular, digamos, LAPAS o cualquier otro organismo, pues puede cometer errores cognitivos inconscientes en favor de una de las tesis de la acusación, que es algo indeseable a nivel forense. Muchísimas gracias. Me sonó Marín el teléfono de allá. Listo. No sé, hasta aquí yo les había preparado. Si tienen alguna duda, consulta, comentario o queja, que también se valen, están bien recibidas. Creo que usted me ha levantado la mano. Gracias. Dígame, yo me tiro de aquí y me mato. Muy buenas tardes. Respecto a lo hablado ya en la charla, cabe recalcar que no solo la zona de San José es afectada por los diferentes cambios climáticos en la construcción y en la infraestructura en las municipalidades. La zona de San Carlos como tal es muy afectada no solo por el tema de Cruzitas, sino la zona de las infraestructuras por el lado de Aguasarcas. Hace muy poco tiempo, no sé si recuerdan que hubo unas inundaciones por la zona, las cuales se debían a la construcción de personas de quebrada y la respectiva no acción por parte de la municipalidad en la construcción de fuentes por las que los mantos acuíferos circularan y recuperaran sus trayectorias. Ahora, dentro del asunto de los chiles, es muy presentable el tráfico de especies como aves y otros tipos de peces que se encuentran en peligro de extinción. Y lo digo porque es una parte esencial, porque yo soy de la zona y me he recalcado en hacer investigaciones respectivas para la presentación universitaria, claramente. Ahora, dentro de un proceso legal respectivo, veo muy poca intervención por parte de los organismos de investigación y el Ministerio Público, en lo que trasciende en lo que es la presentación por parte del presentante ahorita, que no recuerdo el nombre, que disculpe, pero muy claro, muy bonito todo, muy claro, muy bonito todo lo mencionado, pero hay una cuestión más en la zona norte que siento que es una zona que, a pesar de que es mencionada, es como que un poco olvidada mucho por el tema fronterizo. Sí, tal vez lleva usted razón y traté de dejarlo claro al final. En realidad estamos, el delito ambiental tiene muchísimos componentes. No es solamente San José, es global. O sea, esto es un problema que está ocurriendo en todo el mundo y va a seguir ocurriendo. Por cierto, si van a invertir pronto, no compren en zonas bajas ni costeras. Punta Arenas por mucho no, porque pronto, no en 2 años, pero estará debajo del agua, lo mismo que Ámsterdam. Así que en realidad sí, y por eso le digo, nos está cogiendo tarde para atender este asunto. Como les dije, OIJ como institución fundó este año la sección de delitos medioambientales, haciendo que pasáramos de 2 personas que tenían el delito en la sección de delitos varios a creo que cerca de 22 personas. Ahora sí, para atender el delito a nivel nacional sigue siendo muy poca gente. Lo mismo lo con el Ministerio Público, que tiene una unidad especializada en agrario ambiental, o sea que además de lo ambiental tiene que ver lo agrario con muy poquísimas personas. Y a esto le sumo, y fue lo que intenté decir al final, la falta de recursos que tenemos los forenses. Oían a la doctora Silvia decir que duramos mucho haciendo los análisis genéticos. Bueno, duramos por un mes y medio, el tiempo de respuesta promedio. En humanos, pues era materialmente imposible hacerlo hasta este año, que ya tenemos un secuenciador genético dedicado a no humanos. Antes era imposible, porque meter unos análisis de cacería de Saíno entre los homicidios o las violaciones ni es técnicamente posible, ni éticamente aceptable, así que era materialmente imposible. Toca empezar, estamos empezando, como les dije, vamos para allá. Le voy a llevar el micro porque no se escucha. No se preocupe. Mi nombre es Marta Fonseca. Mi pregunta es, hablaron sobre las mariposas, ¿verdad? Entonces, esos mariposas, ¿dónde están? Y si las mariposas están en extinción, hay mariposas de las azules que le dicen, ay, pero, bueno, y hay lugares donde las venden. Incluso yo fui una de las que cometieron un error de una cantidad de mariposas libre.
por eso la compré. Entonces, en el caso de la mariposa, ¿qué se puede hacer? Vez aclaro o me disculpo de que claramente algunas de estas actividades se pueden realizar de manera legal. Entonces, sí hay posibilidad de que usted tramite un permiso para criar algunas especies, 1 o 2, 3. De hecho, criar mariposas no es sencillo y usualmente se otorgan permisos para pocas especies. Lo que hemos encontrado es que se blanquean las especies. Entonces, hay un zoocriadero que tiene permiso para 3 especies de mariposas y cuando usted ve los productos que sacan o los que tienen en los zoocriaderos, son 15, 20, 25 especies. Y eso es lo que es ilegal. Entonces, sí hay posibilidad jurídica. No estoy diciendo que todas las mercancías que se vendan son ilegales, pero, por ejemplo, los llaveros con escarabajos traen una leyenda. Esos organismos fueron criados en granjas especiales y se respetó su ciclo de vida, etcétera, etcétera. No hay permisos emitidos para crianza de escarabajos, no las hay. Hay alguna gente que se ha dedicado a las mariposas, es una industria muy importante también para el país, se exportan pupas de mariposas para mariposarios alrededor del mundo, pero como le digo, para ciertas especies. El problema es cuando por el crimen, ¿cómo se llamaba? El corporativo, esas empresas transgreden lo jurídico y en vez de criar especies, las 5 para las que tienen permiso, van a la montaña y sacan muchas otras especies, rompiendo los equilibrios naturales. ¿De qué? Sí. Sí, efectivamente. Repito la pregunta para la transmisión. Nos preguntan que si hay alguna propuesta de ley para aumentar las penas. Tengo entendido que uno de los grandes objetivos que le dejó don Walter al colega de la nueva sección de delitos medioambientales fue trabajar en la reforma jurídica de las penas asociadas a este delito, buscando no solamente penas más altas que faciliten perseguir el delito como está ocurriendo hoy. O sea, la declaratoria crimen organizado ya es evidente, ya el Estado de la Nación lo hizo ver y nosotros con las penas que tenemos no cuesta mucho lograr una declaración de crimen organizado por las penas que tienen justamente los delitos asociados a esta materia. Sí. Ya. Una pregunta sobre la inspección de minerales o todo esto, digamos, que hay una propiedad privada saliendo en contra de los minerales. ¿Qué tan legal es que llegue a la persona a venderlos o esto ya llega a ser parte del gobierno? Sí. Es un recurso natural. La manera jurídica de decirlo es que es un bien del Estado. Por ejemplo, Cruzitas era el dueño de las fincas donde se dio la concesión, pero la explotación de estos minerales solo se puede hacer por una concesión gubernamental. Entonces, aunque, por ejemplo, si está aquí en una propiedad suya encuentra petróleo, que no va a ocurrir, dicho sea paso, para los que creen que podemos explotar el petróleo costarricense, no es un buen petróleo, ni siquiera sabemos si hay, y si hay, va a ser muy malo. Si usted encuentra en el patio de casa un pozo petrolero, no es suyo, a diferencia de otras legislaciones. Aquí usted ocuparía una concesión del Estado para poder explotarlo. ¿Ok? No sé si respondo su pregunta. ¿Sí? Ok. En Zoom. Nos ingresa una consulta de Maricruz que dice, hay negocios acá en Costa Rica que venden ciertos escarabajos en resina para collares. ¿Quién regula estos negocios o cómo hacen para vender? De momento, esto está, por así decirlo, en caliente. No tenemos conocimiento de permisos de zoocriaderos para este tipo de organismos. Siempre, como le digo, puede ser que yo no esté al tanto y no lo hayamos encontrado, pero en principio hay que verificar los permisos de este tipo de artesanías o este tipo de souvenirs, como les dije, porque en realidad, en la mayoría, sin decir que todos, en realidad lo que está es una extracción masiva de los bosques que puestos en aeropuertos o en tiendas de souvenirs a 20, 30 dólares por llavero generan grandes utilidades para las bandas criminales. Reitero, quiero ser muy cuidadoso con esto. Puede haber organizaciones con los permisos respectivos
que para ellos tendrán que demostrar al momento que se les cuestione que cuentan con los permisos de las especies involucradas o a las que están comercializando. Hay otra consulta que dice dónde se ponen las denuncias por delitos medioambientales. 808.645. Es la línea de OIJ. Todas las denuncias, no solamente las ambientales, sino de cualquier otra materia, se pueden interponer en esta línea. Sí, también, bueno, pueden hacerlo presencial en cualquiera de las sedes policiales que tiene OIJ a lo largo y ancho del país. Bien, muchísimas gracias. Un honor como siempre. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Vargas. Vamos a hacer una pausa para hacer la transición entre las personas que exponen la última charla del día de hoy. Entonces le pedimos a las personas que nos acompañan en Zoom que nos den un par de minutos para hacer la transición, y los que están aquí en el auditorio también, si gustan pasar al baño en este momento o estirarse un poquito, en 5 minutos arrancamos la siguiente. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.